Bueno, para seguir profundizando, dando contexto a lo que viene en esta jornada, queremos conversar ahora en el estudio de Mañana en Directo con el profesor de Derecho Internacional, Hugo Llanos. Gracias por acompañarnos, profesor. Bienvenido. Gracias a ustedes. Y gracias, salvo la hora. Muy temprano. Hable con la Haya. Madrugar hoy Hable día, con la Haya. Y la culpa la tienen allá en Holanda. Sí. Oiga, profesor, ¿a qué elemento en particular cree usted que habría que estar atentos en el argumento que entregue hoy la Corte? Más allá de lo que resuelva, evidentemente, sobre si es competente o no. Pero ¿a qué tema en puntual respecto al argumento de fondo que está planteando Bolivia podríamos anticiparnos hoy? Bueno, esto es lo que nos preguntamos, que justamente más que la conclusión es los considerando para llegar a la conclusión. Claro. Me dicen, sin embargo, de que se va a leer solamente la parte resolutiva, no la considerativa. No la considerativa, porque sería muy largo. Eso es lo que ha trascendido. Pero en esta Corte nada es previsible. Pero si fuera así, profesor, si solo se leyera la parte resolutiva, es decir, donde se resuelve si sí o si no, ¿no es verdad? No. Después se entregaría, me imagino, para conocimiento de todos los No, por supuesto, se va a entregar. Sí, claro, ya, para que todos lo analicemos. Pero ese es lo más importante, porque la Corte va a tener que, de alguna manera, dar a conocer, pienso que va a ser por fallo dividido, ¿no? Que el voto mayoritario de alguna manera va a tener que entrar a la orilla de temas que posiblemente pudieran, en el supuesto de que no se declare incompetente, a resolver después en el fallo definitivo. Esperamos que no. ¿Qué tema podría tocar tangencialmente o qué cosas serían relevantes a tener en consideración para lo que venga después? Claro, a mi juicio, fíjese, si uno analiza todos los alegatos orales, surgió esa figura novedosa del pacto de contraendo. Entonces, allí se debería articular, estamos en el supuesto de que no se declare incompetente. Sí. Ahí tendría que entrar a articular en qué forma las negociaciones que ha realizado Chile frente al caso del acceso soberano al mar va creando un cierto grado de compromiso para el gobierno chileno. Entonces, esto fue el corazón de los alegatos bolivianos, porque previamente habíamos hablado de los derechos expectaticios, habíamos hablado de los actos unilaterales en relación a los pronunciamientos anteriores de la Corte, pero lo del pacto de contraendo de repente surge y es el meollo, digamos, de los alegatos principales de los abogados bolivianos, ¿no? Profesor, la presidenta Bachelet ayer decía que en ningún caso hoy se estaría enfrentado a un tema de ceder soberanía. Claro, lo que quiere decir la presidenta es que hoy lo que estamos viendo es un tema de procedimiento, un tema de si la Corte es o no competente. Pero a contrario sensu, me pregunto yo, ¿es acaso posible que en alguna otra instancia la Corte sí nos haga perder soberanía? ¿Es posible que la Corte Internacional de Justicia...? No, fíjese que yo sostengo de que para el mejor interés boliviano deberá la Corte declararse incompetente. Esto que puede ser considerado paradojal, sí, en el fondo, porque se volvería a un ambiente normal de posibles negociaciones entre los gobiernos de Chile y Bolivia. En cambio, estando pendiente, si es que entráramos al fondo del asunto 2 o 3 años más, toda conversación terminaría, y aún más. Si leemos nosotros la demanda boliviana, se reservan el derecho a concurrir a la Corte Permanente de Arbitraje Internacional. Entonces, esto no terminaríamos, sino que buscaría también esa instancia internacional. Pero es pensable, profesor, que en algún escenario la Corte resuelva, cuando entra en el fondo, desde luego, que Chile tiene que resolver, que tiene que entregar soberanía. No. En el fondo la pregunta es, ¿la Corte puede obligarnos a sentarnos a negociar o puede también obligarnos a sentarnos a negociar con un resultado determinado? No, lo que más podría hacer la Corte es obligarnos a
conversar, nada más, porque hasta ahora, por mucho que haya sido el avance del derecho internacional, hay ciertas esferas que son propias de la jurisdicción interna de cada Estado, y entre ellos, por cierto, el territorio. Pero lo que pide Bolivia es que Chile tenga la obligación de negociar, pero con voluntad, con un objetivo expreso, con resultados al final. Claro, ¿no? sí, las personas que hablan de esto terminan en la primera parte de la demanda boliviana, porque sigue con acceso soberano al Océano Pacífico. Entonces, esa es la demanda boliviana. Exacto. En el fondo, en pedir no hay engaño, dice el dicho en general. La pregunta es, ¿tiene algún sentido pedir frente a esta Corte que me den o que me concedan obligación a negociar con resultado determinado? Mire, ¿O esa parte del resultado determinado en realidad es pedir...? Es que tenemos nosotros que mirar un poco el backstage de la demanda. Bolivia ha obtenido algo muy importante, que es la atención de la comunidad internacional respecto a su enclaustramiento. Y esto le significa un rédito interno porque estamos frente a la tercera reelección del presidente. Entonces, si analizamos todos estos aspectos separados de este puzzle, llegaríamos a la conclusión que en definitiva pudiera ser que Bolivia sepa definitivamente que esto es en busca de una solución perdida, digamos, y que va a seguir en el tiempo igual, pero ha obtenido muchos réditos internacionales. Entonces, incluyendo este llamado al Papa del diálogo, ¿se explica? Profesor, y desde ese punto de vista, ¿cuánto influye todo el despliegue comunicacional, diplomático, político que ha hecho también Bolivia al momento de fallar la Corte? Toda esta puesta en escena que hemos visto por años, ¿tiene alguna injerencia en lo que decían los jueces finalmente? Mire, los hombres somos un contenido de emociones, de historia, etc. Dicen que Napoleón guerreaba mejor cuando tenía todo un aspecto biológico de tranquilidad, no había tenido molestia, había comido bien, etcétera. Todo esto influye, diríamos, desde el punto de vista subjetivo, aunque no conscientemente no lo queramos hacer así, pero sí. Cada juez tiene su historia. Piense usted qué norma común podríamos encontrar en distintos jueces de la Corte, la jueza de Uganda en relación al juez de China, por ejemplo. Entonces, cada persona tiene su propia individualidad. Quiero decir con esto de que no significa que vaya a ser un tribunal que se aparte del derecho internacional, pero no nos olvidemos, yo he insistido mucho en eso, que nos olvidamos que la Corte es uno de los órganos principales de la Organización de las Naciones Unidas, sí, sí. Vale decir, mantener la paz y seguridad internacionales. Y por eso la Corte, si nosotros nos fijamos en el fallo Nicaragua-Colombia, Chile-Perú, el aspecto de la equidad viene a ser también una norma fundamental en los fallos. ¿Por qué? Porque la Corte tiene que velar también por la seguridad regional, por la paz en las regiones. Entonces eso tiene un ingrediente extra que debemos considerar siempre en los fallos de la Corte. ¿Y que la Corte puede considerar entonces, profesor, que el hecho de la mediterraneidad de Bolivia pone en riesgo la paz? Es decir, ¿hace más cercano un escenario de guerra? No, pero evidentemente dejemos a un lado este caso que todavía es muy especulativo, pero veamos el caso de Chile-Perú. Era un caso, fíjese, de que nosotros teníamos la absoluta certeza de que existiendo dos tratados internacionales, el 52 y el 54, era irrebatible que el límite marítimo tenía 200 millas. Además, tenemos que recordar que Chile había hecho el gran aporte al derecho internacional porque fue creación de Chile las 200 millas. De zona económica exclusiva. Claro, y eso está nada menos que reconocido en la actual Convención del Mar por 160 países, 200 millas. ¿Qué hace la Corte? La Corte suprime las 200 millas y establece solo 80 millas. ¿De dónde salió eso? Yo
no encontraba una solución. Lo único que dijo la Corte respecto de la instancia, de que había algunas extracciones pesqueras chilenas, no en forma continua, en la milla 60, y en consecuencia le dio hoy. ¿Te das cuenta? Entonces es una Corte que de repente aplica conceptos no tan jurídicos como quisiéramos que lo plantee. Profesor Llanos, le agradecemos muchísimo que haya venido esta mañana para aportarnos más datos, más antecedentes y contexto en esta previa al fallo de La Haya. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. buen día. Que tengamos suerte. Ojalá. Muchas gracias.